Buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Les invito, hermanos, que vayan a la primera epístola, la primera carta de Juan. Vamos a comenzar a estudiar esta epístola. Creo que va a ser de mucha bendición para nuestra iglesia, ¿verdad? Poder estudiar esta carta. Eh, la había leído otras veces, nunca la había estudiado. Se me hizo una carta muy impresionante. Creo que no hay algo parecido en todas las otras epístolas, ¿verdad? Les invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 4 es lo único que vamos a poder llegar hoy, y la introducción, claro, ¿verdad? Al libro de Juan. Y vamos a leer, hermanos. Versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Te pido, Padre, que nos ayudes, Padre, a que podamos percibir tu verdad, Padre, que podamos entender, Padre, en lo que el apóstol Juan nos está enseñando aquí, lo que es desde el principio, el verbo de vida. Gracias, Padre. Te pido que tú obres en nuestros corazones, Padre, que nos prepares, que podamos percibir, Padre, que podamos poner en práctica esto, Padre. Ayúdame a que pueda exponer tu palabra, Padre, de una manera fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como les decía, hermanos, este es un libro muy impresionante. Les recomiendo a todos que lean la introducción, ¿verdad? Es importante que si no tienen una Biblia de estudio, es importante que tengamos una, porque cuando comenzamos a leer un libro es importante que leamos primero la introducción para que podamos entender por qué pasan las cosas, ¿verdad? Si de aquí a 2000 años nosotros, alguien habla de lo que pasaba aquí, la gente va a necesitar contexto, va a necesitar saber qué es lo que estaba pasando y por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Entonces es importante, hermanos, que vayamos a la introducción primero antes de que vayamos al texto, ¿verdad? Entonces, en el tiempo, ¿verdad?, en el que se escribió esta carta, el mundo estaba viviendo en una era religiosamente inclusiva. Siempre había espacio para una religión, con tal que no tuviera una naturaleza exclusiva. Hoy en día no es diferente, hermanos. Hoy en día vivimos en una época en que, con recelo, cualquier clase de certidumbre o convicción acerca de la verdad, nuestra sociedad ha abandonado la idea de lo absoluto y en su lugar ha decidido arbitrariamente darle igual validez a toda opinión o cualquier divagancia filosófica. Tristemente, la iglesia moderna, hermanos, ha sido influenciada por la cultura, ha caído en la presa del inclusivismo, que al parecer tolera todo punto de vista excepto el dogmático, que quiere decir, ¿verdad?,
significa la aceptación de un conjunto de ideas, principios como verdad absoluta, incuestionables y inmutables. Y hoy en día vivimos en un tiempo igual que en esos tiempos. Entonces es importante, hermanos, que entendamos en la posición en la que estamos es similar a la que los hermanos que recibieron esta carta vivían. El autor de esta carta sabemos que es el apóstol Juan, aunque él no pone su nombre en la carta, ¿verdad? Él no manifiesta en los escritos que él es el quien la escribe. Pero la iglesia del primero y segundo siglo constantemente identificaron al apóstol Juan como el autor de la primera carta de Juan. El primer escritor que citó directamente de Primera de Juan nombró al apóstol Juan como su autor y fue Irineo en las últimas décadas del siglo II. Irineo fue discípulo de Policarpo, que de la misma manera Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. También Clemente de Alejandría y Tertuliano, contemporáneos de Irineo, también atribuyeron Primera de Juan al apóstol Juan. Y si se preguntan quiénes son ellos, ¿verdad? Ellos son los que son reconocidos como los padres de la iglesia. De la misma manera, en el siglo III, Orígenes, Dionisio de Alejandría y Cipriano de Cartago también manifestaron que el apóstol Juan fue el autor de esta epístola. Al resumir las evidencias de la iglesia primitiva, el historiador de la iglesia del siglo IV, Eusebio, también escribió lo mismo, ¿verdad? Dice, pero de los escritos de Juan, no solo su evangelio, sino también la primera de sus epístolas, han sido aceptadas sin debate tanto ahora como en los tiempos antiguos. Y aunque Juan no se identifica a sí mismo en Primera de Juan, como tampoco lo hace en el Evangelio de Juan, la evidencia interna apoya firmemente el testimonio de la iglesia primitiva de que él escribió esta epístola. La fecha, se cree, hermanos, que el Evangelio de Juan fue escrito del 80 al 90 después de Cristo. Entonces, se considera que la epístola fue escrita entre los años 90 y 95 después de Cristo. Lo más probable es que Juan escribiera esta carta en la última parte de su vida. El testimonio de la iglesia primitiva ubica a Juan en la ciudad de Éfeso en esos tiempos, en los que se considera que se escribió esta carta. Las repetidas referencias del apóstol a sus lectores como hijitos míos sugiere que era mucho mayor que ellos y que escribió Primera de Juan hacia el final de su vida. Se cree que el apóstol Juan tenía más o menos entre 80 y 85 años cuando escribió esta carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? Los padres de la iglesia, como lo es Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría, Eusebio, ubican al apóstol el apóstol Juan en Éfeso, durante la época en que se escribió esta epístola. Siendo ya un anciano el apóstol, se cree que supervisaba muchas iglesias en esa región, que era Asia Menor, como todos conocemos ahora como Turquía. Ya el apóstol Pablo, hermanos, había predicho en Hechos 20, en el versículo 29 al 30, que habría surgido falsos maestros influenciados por las corrientes religiosas y tendencias filosóficas del día. Esos herejes estaban contagiando a la iglesia con falsas doctrinas. Esas enseñanzas heréticas representaban la etapa inicial de la herejía conocida posteriormente como agnosticismo, que se desarrolló en el siglo II.
y plantea una grave amenaza en ese tiempo a la verdad. El agnosticismo viene de la palabra griega agnosis, que quiere decir conocimiento. Esto es una mezcla de varios sistemas de pensamientos paganos, judíos, que dicen que podrían ser casi cristianos, pero no lo son, influidos por por filosofía griega, en especial la de Platón. El agnosticismo enseñaba que la materia era intrínsecamente mala y que el espíritu era bueno. Entonces, ese dualismo filosófico llevaba a los falsos maestros, a los que el apóstol Juan confronta, a aceptar algunas formas de deidad de Cristo, pero a negar su humanidad. Según ellos, Cristo no pudo haber tomado un cuerpo físico, ya que la materia era la mala. La negación de la encarnación en el agnosticismo toma dos formas básicas, algunos conocidos como los escetistas, del verbo griego doker, o parecer o aparecer. Enseñaban que el cuerpo de Jesús no era real ni físico, sino que solamente parecía serlo. En este marcado contraste, Juan afirma de modo enérgico en esta carta que él había visto y contemplado y palpado a Jesucristo, como él cuando comienza el Evangelio de Juan, ¿verdad? Él cita que era desde el principio, era el verbo de vida. Y luego en ese mismo capítulo, en el versículo 14, cita que ese verbo de vida se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Entonces, para que entendamos un poquito, hermanos, hoy en día se escucha muchas personas, no sé si ustedes han hablado a veces con ateos, que dicen, bueno, no soy ateo, soy gnóstico. Y suena muy parecido al agnóstico, ¿verdad? Pero en realidad un gnóstico, en realidad es un ateo que no quiere reconocer, quiere estar como en medio de que lo que ellos afirman es que no hay un suficiente conocimiento para creer que hay un Dios. No quieren decir que son ateos, pero quieren decir que es que no hay suficiente información. Entonces, eso es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, cuando no nos confundamos, cuando escuchamos gente que se dice llamar gnóstico o agnósticos, ¿verdad? Son dos cosas distintas. ¿Qué es un agnóstico? Es alguien que cree que tiene un conocimiento privilegiado, por lo cual ve con desprecio a quien no tiene ese conocimiento. Ellos creían que el cuerpo era pecaminoso, como lo dijimos hace un momento, y que el espíritu no era pecaminoso, por lo cual se daban a la sensualidad, ¿verdad? Vivían abiertamente en pecado. ¿Por qué? Porque pues, el cuerpo, la materia es mala, entonces que viva lo que tenga que vivir, ¿verdad? Entonces, pero ellos creían que el espíritu, que es el que vive dentro de nosotros, ese no pecaba. Entonces había una gran confusión ahí, ¿verdad? Pero en ese mismo grupo estaban los ascéticos. Yo sé que los confundo con tantos nombres, ¿verdad? Y estos estaban dentro del mismo movimiento, pero eran todo lo contrario. Estos se guiaban por una serie de prácticas, de restricciones, de dietas, de purificaciones para limpiar el cuerpo, tratando de esa manera de santificarse. Lo contrario, ¿verdad? Entonces, hablamos hace poquito de los docetistas. Estos creían que Cristo no había venido en la carne, que más bien era como un fantasma, como una teofanía, que era algo que como que representaba a Dios, pero en realidad no era Dios. Por eso Juan en esta carta los confronta en el capítulo 4, en el versículo 2, y él les dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Básicamente, hermano, lo que le está diciendo
el apóstol aquí le está diciendo es, si tú crees esto, si tú eres un docetista, no eres de Dios. En ese mismo movimiento había un grupo de personas que decían que Cristo había venido en la carne, pero su espíritu había descendido cuando él estaba en el bautismo, recuerdan, como en imagen de una paloma, y que antes de la crucifixión ascendió al cielo, y que a quien crucificaron había sido al Cristo de carne nada más, o sea, la materia. Entonces, estas son las herejías, hermanos, a las cuales estas iglesias habían sido expuestas. Entonces, pero igual el apóstol confronta con firmeza y no deja un espacio gris. Y él les dice en el capítulo 5, en el versículo 6, dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Otra vez, básicamente lo que les está diciendo es, el mismo Cristo que estaba en el bautismo fue el mismo Cristo que fue crucificado. El mismo. El propósito, hermanos, del apóstol Juan en esta carta es una respuesta a la grave crisis que amenazaba a la iglesia bajo su cuidado. El apóstol les envía esta carta para ayudarles a confrontar la plaga mortal. Pero el propósito de Juan no era tan solo polemizar, hacer polémica, sino también pastoral, expresando su profunda preocupación por los creyentes. Él no solo quería refutar a los falsos maestros, sino también consolar a los verdaderos cristianos que resistían todo este tipo de herejías y enseñanzas falsas. Entonces, es impresionante, mis hermanos, cómo este libro no deja áreas grises. Les puedo confesar que nunca había leído en la Biblia algo así, ¿verdad? Si ustedes se fijan ahí, si tienen abierta su Biblia en la epístola, de la primera de Juan, si ustedes ven en el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es una afirmación clara, ¿verdad? O eres o no eres. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y aquí está refutando las ideas de los agnósticos. Nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y les digo, es impresionante cómo en corto agarra y dice, si haces esto, no eres de Dios. Si haces esto, eres de Dios. Así. Y si nos vamos en toda la carta, hermanos, en el 2:4 dice, el que dice, yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Una verdad absoluta, es cortante. Si vamos más abajo en el 2:7, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y te puedes ir en todo el libro y vas a encontrar esta misma retórica. Confronta de una manera tajante, no deja espacios para el error.
Entonces, es importante, hermanos, que si tienen una Biblia de estudio, ¿verdad? Estudien más esto. Durante el estudio vamos a tener que regresar a estas enseñanzas falsas de esto, porque vamos a tener que regresar cada vez que, cada parte que vayamos tomando, vamos a tener que regresar. No vamos a ampliar mucho en esto hoy, ¿verdad? Vamos a ir al texto y yo puse 5 puntos, hermano, en estos 4 versículos, que ¿verdad? El tema del estudio es el verbo de vida que trae plenitud. Y los 5 puntos es, el número 1 es el verbo de vida es inmutable, no cambia. El verbo de vida es histórico, el verbo de vida es transmisible, el verbo de vida es relacional, el último es, el verbo de vida es gozo. Entonces vamos a comenzar con el verbo de vida es inmutable. Y noten cómo él empieza, ¿verdad? Empieza igual que como comenzó en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, él empieza con el principio, ¿verdad? Y aquí lo primero que dice es lo que existía desde el principio. Y noten esto, hermanos, por eso es que no creen muchos que fue una carta, porque no tiene destinatario, no tiene despedida, no tiene nada de eso, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención cómo él comienza. Comienza igual que con el Evangelio de Juan. Él empieza lo que existía desde el principio. En el Evangelio de Juan empieza a hablar, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y aquí no pierde tiempo en saludos o en cómo están. Otra vez, va. Lo que existía desde el principio. ¿Qué existía desde el principio? El verbo de vida. En el Evangelio de Juan él está citando en Génesis 1, ¿verdad? Cuando comienza la creación. En el principio Dios creó por el poder de su palabra todo lo que existe. Y aquí el apóstol Juan nos sigue a las iglesias que él estaba pastoreando, los lleva otra vez. Hey, recuerden lo que es desde el principio, el verbo de vida. Eso no cambia, es inmutable, nunca cambia. Lo que existía desde el principio. ¿Y qué es lo que era desde el principio, hermanos? Recuerden, estas personas que recibieron esta carta ya habían recibido el Evangelio. Ya él les había predicado el Evangelio unos años antes, pero esta carta más que nada es dirigida a creyentes. Entonces, ¿qué es lo que ha sido desde el principio? Si vamos a Mateo 4, versículo 17, dice, cuando comienza nuestro Señor su ministerio. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje. Siempre ha sido el mismo, hermanos. Arrepentíos. En Hechos, cuando empieza a nacer la iglesia primitiva en Jerusalén, Pedro comienza predicando lo que es desde el principio. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Desde el principio. Ese es el principio. En Hechos 17:30, otra vez, la palabra nos dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es el mismo mensaje, hermano. Porque el que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Es el mismo mensaje. Mateo 3,
Juan el Bautizante dio el mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Juan, mis hermanos, les está advirtiendo a estas iglesias de falsos profetas que habrían de venir. ¿Y quién dijo eso desde el principio, verdad? Desde nuestro Señor Jesucristo, si vemos en Mateo 24, capítulo 24, versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ya para este tiempo, ellos ya sabían que el Señor Jesucristo había predicho que iban a venir falsos profetas, falsos cristos, y iban a ser tan buenos, hermanos, que decía que de ser posible engañarían aún a los escogidos. Y todos sabemos que no pueden engañar a los escogidos, ¿verdad? Porque nuestra fe es sostenida por Dios. Si fuera sostenida por nosotros, caeríamos fácil. El apóstol Pablo también ya había predicho en Hechos 20, 29, 30. Dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Noten, hermanos, que les está diciendo entre vosotros mismos. Y el peligro más grande hoy en día, mis hermanos, está dentro de la iglesia. Hay falsos maestros que se inmiscuyen en las iglesias para arrastrar a la gente al error. Y también seguimos viendo cómo el apóstol Pablo, en la carta de Gálatas, en el capítulo 1, del 6 al 9, podemos ver que allí ya había sucedido eso. Entonces el apóstol Pablo les dice, me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Noten esto, hermanos. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Es simple, hermanos. Y en todos los tiempos siempre ha habido personas en las iglesias que se han dedicado a traer falsos evangelios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que poner nuestros ojos en la palabra, nada más. El mismo apóstol Juan nos da una advertencia del por qué tenemos que tener cuidado. En Apocalipsis 22, ya el último libro que él escribe, ya en las últimas líneas que él está escribiendo, nos dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Es grave, hermanos.
conocer la Biblia, hermanos, y aferrarnos a la verdad de la Biblia es lo más importante que hay. Siempre van a venir ideas, siempre van a venir filosofías, pero la palabra de Dios tiene que prevalecer sobre todo, así como Él dice, lo que existía desde el principio. Entonces esto nos lleva, mis hermanos, a que el verbo de vida es histórico. Contrariamente a lo que los falsos maestros enseñaban o experimentaban, o experimentar a Cristo y su evangelio, experimentar a Cristo y su evangelio no es algo místico o espiritualmente trascendente o de visión secreta, como decían los agnósticos. Era reservada solamente para un pequeño grupo, de una élite, que ascienden a algún entendimiento superior. Y aquí el apóstol les manifiesta a sus lectores, incluso a quienes eran jóvenes en su fe, que podían comprender la verdad actual e histórica del verbo de vida. Sigue diciendo el versículo 1 de la epístola de Juan. Lo que hemos oído, eso es lo que le está transmitiendo. Él no está transmitiendo algo que él sintió, él pensó, él está diciendo lo que hemos oído, lo que es desde el principio. Y él dice, y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Si ustedes recuerdan, había personas que decían que Jesús había venido como en una forma de fantasma, como de... Y aquí el apóstol Juan le está diciendo, yo no te estoy diciendo algo que a mí me platicaron, yo lo vi, yo lo escuché, yo vi cuando convirtió los pescados, cuando sanó enfermos, cuando levantó muertos. Yo lo vi cuando enseñaba. Yo lo toqué. Y sigue diciendo el versículo 2, y la vida se manifestó a nosotros. ¿Cuál vida se manifestó a nosotros? La esencia de vida, que es el verbo. La vida se manifestó a nosotros y la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. ¿Cómo sucedió eso? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo que sostiene todas las cosas, que por el poder de su boca creó todas las cosas, ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como les decía, el Evangelio de Juan fue escrito, por eso se llama el Evangelio, ¿verdad? Para que crean los que no creen. La primera carta de Juan es escrita para los que ya creyeron en el Evangelio. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, del 30 al 31, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Juan no escribió todo lo que él vio, pero dice el 31,
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. También él escribe más adelante, en el mismo Evangelio, dice él, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo pudiera contener los libros que se escribirían. Entonces, ¿cuál tiene que ser el enfoque del cristiano, hermanos? ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿Qué es lo que nos interesa, nos llama la atención? No hay una mejor manera para descifrarlo en pocas palabras como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 2. Cuando él vino a ellos, dice, yo no vine con sabiduría humana, con filosofías. Dice el versículo 2, pues nada me propuse saber entre vosotros, nada, excepto dos cosas, a Jesucristo y a este crucificado. Es así de sencillo, hermanos. Muchas veces nos desviamos en tantas filosofías, en tantas ideas. Hoy en día tenemos tanto acceso a información, a videos, en redes sociales. Pero el mensaje es simple, hermanos. El enfoque del cristiano tiene que estar puesto en la persona de Cristo Jesús y en este crucificado. No te tienes que preocupar por más. Esto es lo que el apóstol Pablo le enseñó a los corintios. Es algo simple, hermanos. El mensaje es algo simple, la enseñanza de la Biblia de que los cristianos no solo pueden, sino que deben conocer la verdad de las Escrituras. Y aquí yo sé que voy a entrar en un punto que es difícil, hermanos, pero yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo no soy muy bueno para estas cosas, yo soy muy tímido, hermanos. Muchos cristianos hoy en día no pueden ni siquiera predicarle el evangelio a alguien más, porque no se sienten preparados. Pero desgraciadamente, mi hermano, te puedo decir que yo he visto personas que son así, y cuando se trata de hablar de sus equipos favoritos, se saben los nombres de los jugadores, se saben los nombres de los jugadores más famosos del equipo, se saben las fechas en que han ganado títulos, saben los entrenadores que han pasado. Pero de la Biblia no saben. Y les está diciendo, esto es algo que lo sabemos desde el principio, lo hemos oído, somos testigos de eso. No nos podemos excusar de eso, mis hermanos. Cuando algo te interesa, cuando algo te causa emoción, vas a hablar de él. Cuando algo te apasiona, vas a hablar de él. Miren, mis hermanos, las personas que me conocen y que son cercanas a mí,
cuando me voy de vacaciones y regreso, soy un mártir para ellos las 2 o 3 semanas después de que me fui de vacaciones. Porque vengo tan emocionado que digo, mira, y fui a este lugar, y fui a este otro lugar, y comí esto, y ven hasta la pasión con la comida, estaba buenísimo, y estoy moléstelos y moléstelos con eso. Que después de 2 a 3 semanas, yo creo que ya le hacen check a la parte donde fui, ya no van a ir, porque ya la vivieron. Pero es que ese es el punto, hermanos, que cuando algo te apasiona, cuando algo te llena de gozo, vas a hablar de él. Y lo siento mucho, pero si tú no hablas de Cristo, lo más probable es que no te apasione. Lo más probable es que el verbo de vida no viva en ti. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a las relaciones. El verbo de vida es relacional. Versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El conocer de Dios nos tiene que llevar a tener comunión. Pero hoy está muy distorsionada lo que es comunión. ¿Qué es tener comunión? Muchos piensan, bueno, vengo el domingo, me quedo un ratito a platicar, ¿verdad? Tener comunión con los hermanos. A mí te digo que eso no es comunión. Otros dicen, bueno, yo lo llevo un poquito más, ¿verdad? Después del servicio me voy con algunos hermanos y comemos algo y pasamos un buen rato. Eso tampoco es comunión. No la comunión de la que está hablando el apóstol Juan. Dicen, bueno, hermano, yo tengo relación con los hermanos durante la semana, nos vemos y hablamos por teléfono y tampoco es eso. Miren la comunión que el libro de Hechos muestra. En el capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos estaban unánimes, entregados en continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Qué tenían en comunión? Tenían en comunión el Evangelio. El verbo de vida unía a estas personas y las llevaba a que se juntaran. Y lo demás, mis hermanos, eso está por debajo. No nos confundamos. Si no tenemos una conexión por las doctrinas fundamentales, de nada sirve que hagamos una carne asada y pasemos tiempo con los hermanos. Porque eso se da después de que hay una comunión. Si ustedes ven lo que dice, el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Después de haberles predicado la palabra, la creyeron, entonces después tienen comunión con ellos. ¿Y por qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios 4, en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos con otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si ustedes se fijan, hermanos, ¿qué es lo que nos está exhortando aquí? Esforzados. No es fácil, hermanos. Todos somos pecadores. Todos tenemos
malas costumbres. Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Esfuércense, hermanos, por perseverar en la unidad del Espíritu. Noten que no le dice en que se junten y tengan una comidita y todo esto. Y otra vez, no me malentiendan, no estoy diciendo que eso es malo. Pero eso es lo que viene después de esto, lo que está por debajo de esto. La palabra traducida como comunión, el conocido término griego koinonia, significa una participación mutua en una causa común o vida conjunta. El apóstol Pablo les escribe a la carta de Gálatas en el capítulo 2, versículo 9, y les dice estas palabras. Dice: al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro, Juan, que eran considerados como columnas, dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ellos tenían una comunión basada en el verbo de vida. Y aquí ellos dicen, ok, nosotros vamos a los de la circuncisión, ustedes vayan a los gentiles. Pero ¿qué era lo que los unía? Conocer a este verbo de vida. El apóstol Pablo también en 1 Timoteo 6:18 le dice estas palabras a Timoteo: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. El mismo apóstol Pablo en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 4, dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Si ustedes notan, le está llamando hijo. ¿En qué? En la común fe. ¿Qué es lo que nos une, hermanos, como cristianos? ¿Qué es lo que nos une? ¿Nos une la cultura? ¿Nos une que si nos llevamos bien? ¿Qué es lo que nos une? Lo que tenemos en común es la fe salvífica. Y eso es lo que debería de unirnos, mis hermanos. En primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 13, dice: antes bien, en la medida en que compartáis los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Entonces, mis hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, afirma el apóstol, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Le está diciendo, mis hermanos, es el testimonio que ya les fue dado a ellos y Él se los está recordando otra vez. Vuelvan al principio. La vida se manifestó a nosotros, la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Eso es lo que les transmitió, lo que era desde el principio. Sigue diciendo en el 3, lo que hemos visto y oído, lo
lo proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que el apóstol viene haciendo aquí es traerlos al punto donde tienen que entender que el tener este verbo de vida trae gozo. Y no trae un gozo temporal, trae un gozo pleno. Versículo 4 dice, hermanos, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Si notan ustedes, no es para que tengan gozo algunas veces, algunos momentos, para que sea un gozo completo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, 28 al 30, dice estas palabras, dice, el Señor Jesucristo hablando, dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno solo. ¿Qué te preocupa, mi hermano? ¿Alguna vez te has puesto a meditar en lo que este texto está diciendo? Yo les doy vida y jamás perecerán, y nadie los puede arrebatar de mi mano. De una manera más específica, el apóstol Pablo en Romanos 8:35 al 39, muchos somos familiares con este texto, hace la pregunta de ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte. Todo el día somos considerados como ovejas al matadero. Entendamos una cosa, hermanos, porque muchas veces yo he conocido personas que dicen venir a Cristo y cuando una tragedia golpea la puerta de su casa, se alejan. Ese no es el gozo del que el Señor habla. El cristiano puede experimentar gozo aún, como cuando dice el 36, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Ustedes recuerdan en el libro de Hechos, cuando les dan los latigazos a los apóstoles, dice que salen gozosos por haber padecido por el Señor. A nosotros nos da una gripa, ya le estamos preguntando al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Versículo 37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos manda tener gozo, hermanos. Señor Jesucristo les indica a los apóstoles en el aposento alto, en el Evangelio de Juan 15:11, les dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El gozo del cristiano, hermanos, tiene que ser perfecto. No tiene que ser un gozo que está conectado
a lo que está a nuestro alrededor. No puede ser eso. El gozo que el Señor da es perfecto. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 10, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece a los pastores para anunciarles el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, les dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Notan que está hablando de gozo, de gran gozo, de un gozo perfecto. En Filipenses 4:4, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Filipo le dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. La definición secular que dan los diccionarios de hoy en día en cuanto al gozo, dice, es una emoción abocada por el bienestar, el éxito, a la buena fortuna o por la posibilidad de poseer lo que se desea. Ese no es el gozo que estamos hablando, mis hermanos. Esta aplicación a la vida cristiana es una aplicación completamente incorrecta. Nuestro Señor Jesucristo fue experimentado en quebranto. Señor Jesucristo, en Juan 17, cuando está orando al Padre, noten lo que pide. El versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Orando para que los discípulos tuvieran gozo en sí mismos. Gozo tiene que ser un gozo perfecto, hermanos. El apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 16, versículo 24, dice estas palabras, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. El Señor Jesucristo hablando dice, nada has pedido en mi nombre. Pedir y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea completo. Yo te pregunto, mi hermano, hoy, ¿qué te da gozo a ti? No sé si alguna vez se ha hecho un estudio entre los cristianos de cuántos cristianos viven en pleno gozo. Si se hizo, estoy seguro que son muy pocos. Y si se va a hacer algún día, estoy seguro que va a ser el mismo resultado. No me lo tienen que decir, pero pregúntense a sí mismos, ¿hay gozo en su vida? Gozo pleno. ¿Cómo es, mis hermanos, que la palabra de Dios no nos hace temblar cuando la escuchamos? He escuchado predicadores que dicen que el monte Sinaí tembló cuando vio la presencia de Dios. ¿Cómo es que seres humanos no temblamos cuando la palabra de Dios es expuesta en nuestras manos y no nos cambia y seguimos viviendo en necedad? Yo les tengo que confesar que este estudio para mí fue muy difícil porque cuando llegué a este punto
del gozo, me di cuenta que mi gozo siempre ha estado enfocado en que si las cosas están bien. Y yo te pregunto, si tu gozo está puesto en tu familia es lo suficiente pecadora e imperfecta para destruir tu gozo. Si tu gozo está puesto en el trabajo, en tu carrera, hay suficiente pecado y suficiente problemas que se van a encargar de pisotear tu gozo. Muchas veces el gozo está puesto en el servir en tu ministerio, pero igual te digo que en la iglesia está llena de pecadores y gente imperfecta que va a destruir tu gozo. Tu gozo está puesto en el verbo de vida. Eso es lo que tenemos que pensar hoy en día, mis hermanos. Nuestro gozo es completo, es pleno. Escuché hace tiempo un pastor que predicaba y hablaba de que nuestro Señor Jesucristo fue el regalo más grande que la humanidad ha recibido. Pero como no lo podíamos pagar, nos fue dado gratis, porque no hay manera de que lo paguemos. Y como no tenía precio, nosotros lo vimos como poco. Y nos hemos dedicado a con obras pagar nuestra salvación. Y son muy baratas. No pueden pagar la salvación. ¿En qué tenemos nuestros ojos puestos, hermano? Que nos ha alejado de tener un gozo pleno, de vivir en gozo, sin importar lo que pasa, sin importar si hay problemas en la casa, sin importar si hay problemas entre el matrimonio, sin importar si hay problemas en la iglesia. Pero hermanos, que meditemos en eso. Que yo les confieso que personalmente mi gozo siempre ha sido enfocado en otras cosas y no en el verbo de vida. El apóstol Pablo dice claro en 1 Corintios, lo más simple que se puede explicar. Me propuse hablar de Cristo, de la persona de Cristo y de la obra que hizo en la cruz. Eso es todo. Si nos enfocamos en eso, mis hermanos, vamos a tener gozo, sin importar lo que suceda al lado de nosotros o en nuestros alrededores. Oremos, hermanos. Padre Santo, venimos ante tu presencia, Padre, reconociendo, Padre, que hemos andado en nuestra vida cristiana, Padre, con un enfoque equivocado, enfocándonos, poniendo nuestro gozo en donde no tenemos que ponerlo, Padre. Te pido, Padre, que traigas convicción a todos nosotros, que obres en nuestros corazones, Padre, obra en nuestra mente para que podamos entenderlo. Que lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en el verbo de vida, en nuestro Señor Jesucristo y en Él crucificado. Ayúdanos, Padre, que podamos obtener
ese gozo pleno que solamente viene de tu mano. Entender tu evangelio, enfocarnos y poner toda nuestra fe en tu palabra, Padre. Que nada nos mueva de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.